Porque somos únicas y especiales, Carros OK creó Tenías que ser mujer. Hola amigos de Carros OK, en este programa de Carros OK en la radio que estamos desarrollando hablando de vehículos híbridos y eléctricos, componentes comunes de estos vehículos eléctricos. Si uno revisa un vehículo a combustión o un vehículo convencional que funciona con gasolina o con diésel, vamos a encontrar, por ejemplo, uno de los componentes comunes es el tren motriz. El tren motriz está conformado por el motor, la transmisión, o sea, la caja de cambios, el eje de transmisión, el diferencial, los ejes y las ruedas. Esto es de manera, digamos, eh, común en todos los vehículos que uno conoce. El motor es el que genera la potencia, la transmisión es la que transmite la potencia del motor a las ruedas, el eje de transmisión es el que conecta el motor y la transmisión con las ruedas, los diferenciales hacen o permiten que las ruedas motrices giren a velocidades diferentes y los diferenciales, el embrague es el que conecta y desconecta el motor de las marchas, ¿no? Puede ser el embrague en los carros mecánicos y el sistema de la transmisión en los carros automáticos es diferente. Un carro automático no tiene embrague. El módulo de control del tren motriz, que es el que mejora el rendimiento, la eficiencia del combustible y el sistema del control de las emisiones del vehículo. Esto es lo que comúnmente conocemos. Pero en el caso de un vehículo eléctrico, ¿dónde radica la diferencia? En los vehículos eléctricos puros a batería, o sea, un vehículo eléctrico, un electric vehicle es un vehículo o conocido como los EV, es un vehículo que tiene que en estos componentes son los que reemplazan al motor de gasolina. Todo se reemplaza en el vehículo eléctrico. En el vehículo eléctrico a batería ya los componentes se agregan al motor de gasolina, por ejemplo, en el caso de los híbridos, el, el, los componentes del tren motriz se agregan al motor de gasolina y los componentes que tienen relación con la parte de a bordo del vehículo. Entonces, el motor eléctrico que como comenté es el que se conoce como el motor, el generador que se utiliza para mover el vehículo. Este funciona como un generador que como un generador para activar el frenado regenerativo. De acuerdo al diseño y de acuerdo al tipo de vehículo, este puede tener entre una o cuatro máquinas eléctricas a bordo dentro del vehículo, en la conformación de los vehículos. En los HEV o en los HEV, es decir, en los vehículos híbridos, un motor eléctrico arranca el motor de gasolina. Fíjense ustedes la diferencia que existe entre un motor a combustión, que lo acabo de mencionar, componente tren motriz son esos. En el caso de un motor eléctrico, no tiene, por ejemplo, ya el motor de gasolina. En el caso del vehículo híbrido sí lo tiene, pero el motor eléctrico es el que permite arrancar el motor de gasolina. Entonces acá hay una diferencia, por ejemplo, entre el otro. Este actúa como si fuera un arrancador eléctrico para que le dé encendido en el caso de un motor convencional, un vehículo convencional, uno le da encendido y arranca el motor como tal, con una batería convencional. Pero en este caso, el vehículo híbrido tiene un motor eléctrico y un motor de gasolina, pero primero actúa el motor eléctrico para hacer funcionar al motor a gasolina. Entonces, el paquete de baterías, denominada baterías de tracción, que almacena la energía y suministra la potencia y la energía al motor eléctrico, el paquete de batería tiene una matriz de celdas de batería conectadas, como lo he comentado, conectadas físicamente con software y con hardware.
Entonces tiene un sistema de hardware como tiene nuestra computadora. Nuestra computadora tiene hardware y tiene software. Entonces eso se le suministra, así como tiene los celulares, que son unas computadoras en tamaño pequeño, es igual, el vehículo tiene software y tiene hardware. Entonces, esto permite que se administre correctamente la batería, porque el hardware es, digamos, lo que tiene, por ejemplo, nuestra computadora. La computadora tiene una caja donde va el disco, donde va todos los componentes de la computadora. Tiene también un teclado, tiene un mouse. Eso es parte del hardware. El software es lo que va adentro. Ustedes se compran una computadora que tiene, por ejemplo, es una Windows 9, por decir, o se compra una Apple, ¿no? Ahí tienen dos tipos de hardware, o puede usar de repente Linux, ¿no? Entonces es diferente. En el caso del vehículo también, la batería es diferente. Tiene un paquete de batería que incluye una matriz de celdas que están conectadas físicamente con este hardware y el software que administra esa batería. Esta batería de alto voltaje es totalmente diferente a la batería de 12 voltios de un vehículo. Un vehículo tiene 12 voltios, tiene un poco más de voltios dependiendo del tipo de vehículo que tenga uno. Hay baterías de 12, 13, 12 voltios, pero tienen 12, 13, 14, 15 celdas, va cambiando eso. Pero en el caso del vehículo eléctrico es una batería de alto voltaje, es totalmente diferente a la batería convencional que conocemos. Entonces, aquí lo que hace es que alimenta este sistema de iluminación y de instrumentación del vehículo. Hay que recordar que un vehículo eléctrico tiene una tecnología auxiliada mucho por la inteligencia artificial, tiene una serie de componentes que son los que se administra. Estos sistemas de iluminación, toda la instrumentación que uno entra al vehículo y de repente le da orden para que se abra la puerta y para que conduzca y nos lleve a determinado vehículo, esa a determinado lugar, esa es la parte de toda la instrumentación que tiene. La iluminación, donde vemos aquí, allá, las cosas que tiene, la velocidad y todo esto. Ahí ese sistema de iluminación es lo que tiene como parte del software, pero no nosotros, si no conocemos nada de esta parte de electromecánica, porque no somos especialistas y además hay especialistas para vehículos eléctricos, que dicho sea de paso, hay muy pocos todavía. En América Latina recién es incipiente. Si estamos en Noruega, por ejemplo, Noruega domina la electromovilidad global. China está avanzando muy fuerte en el tema de sus vehículos eléctricos, pero ahí sí podemos encontrar lugares, talleres que conozcan, ¿no? Pero en realidad un carro eléctrico no necesita tanta cosa, simplemente hay que cambiar esa batería y listo, no hay que repararla, no se repara, al menos de repente, si llega a América Latina, en Perú, por ejemplo, que la gente es súper creativa, de repente un vehículo eléctrico lo ve, lo abre y la repara, quién sabe, que es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con un arrancador, con un alternador, cuando se malogró la piña del arrancador o la piña del alternador, no botan toda la parte de lo que corresponde al arrancador o el alternador, como si hace el representante de la marca, el concesionario, simplemente agarra y le dice, esto ya no sirve, cámbielo señor, y le ponen otro. Claro que ellos viven de eso, ¿no? O sea, viven de vender piezas, viven de vender repuestos, viven del mantenimiento. Entonces, hay gente, por ejemplo, talleres especializados que le dicen, mira, este arrancador, ese alternador está mal, hay que rebobinarlo todo. Entonces, le hacen el rebobinado completo y seguramente para una batería eléctrica en el momento que haya en Perú, la creatividad y el ingenio peruano seguramente va a llevar a repararla. Y cuando uno de repente dice que no repare la batería, pues no, acá tenemos de todo, ¿no? Porque es una batería de tracción que uno tiene que tener obviamente pues la técnica para poder hacerlo, ¿no? Entonces, repito, seguramente cuando lleguen a Perú los carros eléctricos se hagan masivos, que ya
seguramente ya están esperando, ya ingresaron al megapuerto de Chancay un montón de carros eléctricos baratísimos y esto es lo que va a dinamizar este mercado de vehículos eléctricos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, también el otro de los componentes es el inversor de energía. Las baterías almacenan y suministran corriente continua, conocida como la CC, o sea, las baterías convencionales. Pero la batería de un vehículo eléctrico no es una corriente continua la que se almacena, es una corriente alterna o identificada como la CA o CA. Entonces es totalmente diferente a una batería, la CC, de una corriente continua de un vehículo convencional a una alterna de un vehículo eléctrico, la CA, ¿no? Para que este vehículo se impulse y genere corriente alterna durante el frenado regenerativo. Fíjense ustedes acá cómo funciona el esquema del frenado regenerativo. El inversor de potencia de manera eléctrica ha sido colocado entre la batería y el motor generador. Esto permite que se invierta la corriente y genera el flujo de energía entre batería y motor eléctrico. Tengan en cuenta estos datos que son fundamentales para que ustedes ya ahorita que ya empiecen a usar su carro eléctrico, porque solamente híbridos se está moviendo un poco más, pero ya los vehículos eléctricos ya son la voz en realidad, porque las gasolinas son muy caras. Las gasolinas y los diésel son muy caros, entonces hay que optar por la electromovilidad. La electromovilidad es la que nos va a mover, digamos, la aguja en los presupuestos. Ya no vamos a tener que gastar tantísimo. Entonces, aquí lo más importante es eso. El convertidor de corriente continua. Convertidor CC a CC. O sea, sí. Por lo general, en este caso, los vehículos eléctricos y muchos vehículos híbridos no usan un alternador convencional para recargar la batería de 12 voltios. Ojo, no usan un alternador convencional. El alternador que comentaba hace un momento, que cuando se malogra hay que rebobinarlo de repente o el concesionario dice esto ya no sirve, hay que reponerle por uno nuevo. En el caso del vehículo eléctrico no tiene ese alternador. Fíjense ustedes todo el ahorro de dinero que van a tener cuando se compre un vehículo eléctrico. Realmente es impresionante todos los cambios que da la industria, un sector sumamente importante. Entonces, fíjense ustedes que en el caso de los vehículos eléctricos usan un convertidor de corriente continua, es decir, CC, que en el caso de la batería, el inversor de energía usa una corriente alterna, pero el convertidor de la corriente continua es un CC. ¿Por qué? Para que se reduzca el voltaje del paquete de la batería a bajo voltaje. Recuerden que una batería de un vehículo eléctrico tiene alto voltaje. Entonces, este convertidor es determinante para que reduzca el voltaje. Y de esta forma es como se recarga la batería de bajo voltaje y se suministra electricidad para funciones de bajo voltaje. Qué importante realmente es tener un vehículo eléctrico, que es lo que Carlos O'Kelly les ha venido recomendando para que ustedes avancen tecnológicamente y que cambie pues a un tipo ya de vehículo que valga la pena. Un vehículo eléctrico es lo más importante. Están caros todavía, pero ya van a venir baratos. No, ya van a venir baratos porque los carros chinos están ahí ya se empezaron a vender. Por ahí escuché que ya se empezaban a vender en el megapuerto de Chancay. Voy a hacer un programa respecto a esto, pero vamos a seguir hablando de el conector de carga. En el caso del conector de carga, en los vehículos enchufables, hay vehículos que se enchufan, ¿no? Estos vehículos dependen de una fuente de alimentación externa, es decir, de un cargador. Así como cuando ustedes van a recargar el aire para sus neumáticos,
hay un cargador para para este tipo de conectores. Hay un dispositivo para el tipo de conectores. Claro que es totalmente diferente, porque en el caso de un neumático es simplemente una cosa que se infla, pero estoy haciendo simplemente una comparación que no vale, no es tan similar, pero se me ocurrió en ese momento, ¿no? O sea, ese tipo de conector. O ¿qué podríamos en este momento, qué se me ocurre? Un conector. Bueno, eso es lo que va a permitir, o por ejemplo, en el caso de una terma, tenemos una terma instalada, esa terma instalada le levantamos el control y esa terma comienza a recargar para que tenga electricidad, para que empiece a almacenar agua que nosotros queremos que nos dé agua caliente, es lo mismo. Es un conector de carga, es el que utiliza el vehículo eléctrico para conectarlo en los vehículos que conocemos como enchufables. Entonces, fíjense ustedes, amigos, cómo es que esto va dándoles a ustedes una información ya más amplia respecto a los vehículos híbridos y eléctricos para que ustedes ya tengan mayor conocimiento. Voy a regresar a seguir hablando más de vehículos eléctricos. Voy a hablar de los tipos y la velocidad de los cargadores. Hay diferentes tipos de velocidades y espero que ustedes escuchen todo este programa completo o lo escuchen por partes porque es muy importante. Los vehículos híbridos y eléctricos son realmente el cambio que va a movernos la aguja en los bolsillos para que no gastemos muchísimo.